Cuestiones preliminares. En el presente siglo asistimos al surgimiento de diversos movimientos en el seno del derecho, algunos de signo formalista y otros antiformalista, que tratan de establecer nuevos paradigmas comprensivos y explicativos del fenómeno jurídico, especialmente a lo que se refiere a la interpretación del derecho. ¿Pero qué es la interpretación en el ámbito jurídico? Puede aludir en el acto de conocimiento o aplicación de cierta información jurídica. Ahora bien, existe una teoría de la interpretación, la cual se agrupa en dos tendencias. En primer lugar, la formalista o racionalista, donde predomina el análisis interno de la norma. Lo más importante es descubrir el significado inherente a la regla legal que se está interpretando. La segunda es la realista o antiformalista, donde predomina la perspectiva exterior a la norma. Considera la interpretación como una actividad creadora similar o análoga a la del legislador. Vamos a profundizar un poco más en estas teorías. En primer lugar, la formalista o racionalista, la cual consiste en evidenciar los significados implícitos en las normas. Esto se da independientemente de los aspectos biológicos, sociológicos, éticos, teológicos, entre otros. Es importante que el significado de un enunciado normativo se rige de conformidad con las normas establecidas sin ningún tipo de sugerencias subjetivas o voluntarias por parte del intérprete. Carrió expone una tesis sobre esta concepción, la cual divide en 4 partes. El primero es el derecho a un sistema cerrado, completo, lógicamente finito, es decir, que ésta puede derivar o deducir soluciones para todo o cualquier tipo de caso. La segunda es el significado de las normas, las cuales no se puede derivar de una voluntad o valores dadas por las personas que han establecido o formulado estas leyes. Es importante destacar que la ley, una vez emanada, puede decirse que adquiere vida propia porque va evolucionando con el transcurrir del tiempo. En tercer lugar, el jurista debe plasmar los conceptos que van evolucionando con el tiempo de forma correcta. En cuarto lugar, la tarea del juez o quien haga a su vez de intérprete es describir la regla general idónea para resolver cada caso en concreto, es decir, que ésta no puede considerarse como una creación. Lo que caracteriza entonces al formalismo es un método sistemático de interpretación, concebido como perfectas operaciones racionales y lógicas, donde no hay elementos ideológicos y políticos. En esta teoría hay unos métodos de interpretación. El primero es la escuela de la exégesis, donde las normas jurídicas codificadas son las fuentes exclusivas de toda decisión judicial. Esta se desarrolla en 4 ítems. El primero es el culto al texto de la ley, donde la ley es la fuente exclusiva de la regulación jurídica. En segundo es el estatismo, donde son únicamente jurídicas las normas establecidas por el Estado. La tercera es la completud hermenéutica, donde las leyes confirman un universo significativo y autosuficiente, del cual se pueden inferir por actos de derivación racional las soluciones para todo tipo de conflicto. La cuarta es el predominio de la intención del legislador en el acto interpretativo. Este debe reconstruir fácilmente lo que el autor del texto quería decir. Y quinto, un concepto técnico y logístico de la interpretación judicial. Es decir, esto es un acto de conocimiento y no de voluntad. Consiste en hacer explícito lo que ya está implícitamente establecido en la ley. El segundo método es la jurisprudencia de conceptos, donde la característica principal es la deducción de preceptos jurídicos a partir de meros conceptos. La segunda teoría es la teoría antiformalista. Puede decirse que es una reacción doctrinal al exceso de formalismo y dogmatismo imperantes en la ciencia jurídica. Estas establecen la negación de que las normas jurídicas posibiliten una previsión infinita de las consecuencias jurídicas o bien que abarquen en sí mismas todo el universo jurídico. Por tanto, esta corriente busca un acto de creación normativa o de reelaboración significativa de las normas existentes. La historia acerca de estas teorías en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX se remota a algunos movimientos o escuelas como el movimiento del derecho libre, donde sobresale la tesis de que el derecho no se reduce a las leyes positivas ni es creación única del poder estatal, sino que existen otras reglas que brotan espontáneamente de la sociedad y conforman lo que se denomina derecho libre. Por ende, la función del juez es creadora, ya que los criterios utilizados en la mayoría de los casos no provienen de la esfera jurídica, sino que el jurista siempre opera con su voluntad y no con su racionalidad. Otro movimiento es el movimiento de la jurisprudencia de intereses. Este movimiento busca que la finalidad básica del derecho sea la protección y armonización de determinados intereses existentes en la comunidad jurídica, donde el juez es el que debe complementar y adecuar el derecho a las necesidades prácticas de la vida, condicionando los valores e intereses ya establecidos en el propio ordenamiento por el legislador.
Otro movimiento es el movimiento de la jurisprudencia sociológica. Este movimiento concibe el derecho como un instrumento para el desarrollo social, para la regulación de los conflictos existentes en su seno y para la promoción de la justicia y el bienestar social. Por otro lado, plantea que los jueces para proferir sus fallos deben inspirarse en los ideales de justicia y bienestar social, los cuales determinarán el método adecuado de interpretación de los hechos. El último movimiento es el movimiento realista americano. Este movimiento parte del principio de que el derecho es esencialmente incierto, ya que reposa tanto en la ambigüedad de las normas como en la dificultad de verificar los hechos alegados en el proceso. Ellos se interesan básicamente por estudiar en primer lugar lo que componen de manifiesto, es decir, cuáles son las reglas afectivas conforme a las cuales el juez falla, y en segundo lugar, estudian y analizan preferentemente la conducta judicial de los tribunales. En el hilo conductor del texto nos encontramos frente a las cuestiones metodológicas. Es aquí donde el movimiento del uso alternativo del derecho resaltan demás aspectos que no han sido mencionados. Para comenzar, nos encontramos frente a un tipo de caracterización geopolítica que separa y diferencia los contextos a marcar, mientras que la dimensión temporal denota los movimientos en sí. Bajo el supuesto de interpretación jurídica y culto al texto de la ley, nos encontramos en un formalismo puro, una doctrina exegética en la cual impera la omnipotencia jurídica del legislador, ya que él es la fuente del derecho positivo. Asimismo, nos encontramos frente a un racionalismo silogístico, donde una premisa mayor corresponde a la norma y una premisa menor al caso en específico. Y es en el juego lógico de ambas premisas donde en realidad se encuentra la solución efectiva al caso. En cierto punto del texto, este nos muestra que el derecho está hecho y su única misión consiste en interpretarlo, así como que el jurista no crea derecho, sino que se limita a aplicar la solución vista de una norma abstracta y general. El antiformalismo nos plantea críticas al positivismo, así como el derecho libre que quiere independizarse del derecho estatal. Lo cierto es que el juez debe estar ligado a la ley. El legislador no espera obediencia literal del juez. En efecto, al final solo espera que haya obediencia conforme a los intereses en juego, esto del caso en específico. Es así como el derecho debe satisfacer necesidades sociales. Asimismo se muestra el realismo jurídico, donde los principales creadores de derechos son los jueces, pero en medio de esto se muestra la teoría mecanicista de la interpretación, donde el juez desempeña una función neutra. Habiendo libertad en ello, el juez al fin de cuentas se convierte en órgano de creación jurídica. Un aspecto relevante de este apartado del texto es que se menciona cómo los aparatos del Estado no se deben quebrar de igual manera a los aparatos ideológicos del mismo Estado. Las posturas o ideologías se deben reinventar y construir para el bien de la sociedad misma, y en ello avanzar conforme al derecho y a las necesidades del mundo actual. Ahora, nos encontramos frente al capítulo primero. Este se denomina Primeros atisbos del movimiento del uso alternativo del derecho, panorama histórico, económico, social y político. Nos relata los cambios, transformaciones y evoluciones que ha tenido el mundo con el transcurso del tiempo. En un aspecto histórico se evidencia cómo se comenzaron a trazar líneas jurisprudenciales, ello por crisis y conflictos que se denotaron en sectores como el económico, social y político. Al mismo tiempo repercutieron en aspectos como la moral, la religión y la familia. Frente a lo económico se evidencia la modernización de estructuras industriales por ser atrasadas o arcaicas, esto en consecuencia a las anteriores guerras mundiales. Además, aquí se ve la expansión del capitalismo industrial. En lo político, el texto nos sustenta la búsqueda por la construcción y difusión de la democracia. También nos relata acerca del bienestar social y el aspecto sociocultural con una serie de microrevoluciones, ya sean intelectuales, estudiantiles o movimientos pacifistas o liberales, que en su mayoría se obtuvieron por medio de lucha, este espíritu revolucionario propio del activismo. En un aspecto o sector jurídico, podemos decir que este tomó gran protagonismo, puesto que se evidenciaban nuevos valores normativos, así como el concepto del derecho como factor de cambio social. El texto nos relata que la interpretación y aplicación de leyes tuvo un papel clave, así como los juristas y jueces, y dentro de ello nos enmarcan dos doctrinas, una tradicional con neutralidad en la interpretación y una postura activa de la misma. Asimismo, el autor nos muestra el papel de la magistratura y su importancia en la identidad del mismo derecho.
Lo anterior se resume en una secularización de la sociedad, donde se evidencia un progresivo derrocamiento de las viejas ideologías, abriendo paso a nuevos pensamientos y posturas. En consecuencia, los movimientos de uso alternativo del derecho fueron tomando fuerza con el paso del tiempo. Sobre el capítulo segundo de este libro nos habla del nacimiento, desarrollo y evolución del uso alternativo del derecho en Italia. Para no hacerles este cuento más largo, se tenía entendido que Italia es la madre patria del movimiento del uso alternativo del derecho. Principalmente, este capítulo nos habla sobre un contexto bastante histórico. Inicialmente se entiende que los civiles querían realizar la reconstrucción de todos los bienes, téngase en cuenta civiles y públicos, que fueron destruidos después de la guerra, pero pues que esto era bastante difícil. También se vieron afectados los sectores agrícolas e industriales e incluso la bancarrota financiera del Estado. A esto se le sumaban problemas anteriores ya existentes como lo era la desigualdad económica. Todos los problemas los cargaba la población: la falta de alimentos, vivienda, la precariedad de todos los servicios públicos, el desempleo, etc. Además de consecuentes daños físicos, morales y psicológicos inherentes a las circunstancias. Era una situación de bastante dolor y sufrimiento para la población. Para todo esto iba contrarrestado a la esperanza de un nuevo orden político institucional que iniciaba a ser construido. Inició entonces la reconstrucción de la democracia del país, en donde los antifascistas se rebelaron con el fin de derrotar el fascismo y todas sus fuerzas políticas e ir implementando la democracia. Hubo dos primeros signos de discordia. El primero sobre los criterios del proceso de depuración de la administración estatal y de la punición de aquellos que se hubiesen beneficiado ilícitamente con el régimen. La segunda era sobre la función y el poder de CLN. Este movimiento durante la posguerra tenía el control político y administrativo de gran parte de la comunidad local. Pero en fin, lo que debemos entender es que esa reconstrucción de una nueva constitución debe ser entendida como un proyecto que introduce las instituciones para efectivamente el cambio, que define el modo a través del cual puede ser buscada una nueva realidad. Pero también es muy importante la participación de la sociedad dentro del gobierno y del desarrollo para eso. Pero las discordias no solo fueron allí. Terminó por incitar ciertos conflictos y tensiones en el seno de la corporación judicial. Esta polarización se daba entre aquellos que defendían la alternativa entre el mayor uso posible y el menor uso posible de la Constitución. Básicamente, el uso menor posible y el uso mayor posible de la legislación previgente. Ahora bien, abordaremos un poco sobre la magistratura democrática como precursora del movimiento del uso alternativo del derecho. La magistratura democrática se define como una agrupación de magistrados progresistas y estos proponían como objetivo principal la renovación cultural, aunque no claramente delineada. Entre otras cosas, se tenía muy presente sobre la responsabilidad político-institucional de los jueces en relación con los principios constitucionales. El uso alternativo del derecho se había utilizado para hegemonizar el poder dominante, pero ahora iba a ser al contrario, ya que cambiaría el sistema jurídico burgués, pero esta vez dándole una perspectiva maximizadora. Esto significó un desprecio total a la legalidad instituida, puesto que el juez ya no estaba subordinado a las leyes, sino que él podía tomar su decisión de acuerdo a lo que veía más adecuado frente al supuesto fáctico que se presentaba en ese momento. Aquí se ofrece una jurisprudencia alternativa, la cual se lleva a cabo por medio de la utilización de todas las contradicciones del sistema democrático burgués, no para mediarlo, sino para obtener una racionalización del sistema y valorar los elementos democráticos igualitarios que puedan llevar a la evolución del mismo. Ideología que tiempo después fue atacada, señalando que la jurisprudencia alternativa era una posición muy utópica. Esto debido a las limitaciones de hecho que el sistema imponía a este tipo de jurisprudencia. Cabe resaltar que esto no se constituye como una inviabilidad normativa, pero sí una de poder netamente político. Por último, a pesar de sus caminos teóricos distintos, el uso alternativo del derecho
y el garantismo, al final de cuentas, todos tienen una misma meta práctica: la realización efectiva, real, del programa normativo constitucional, considerando como la máxima expresión de los valores de libertad, igualdad y justicia de una democracia sustancial. Lourdes de Sousa considera que entre una y otra doctrina jurídica existe una línea de continuidad y lo que ha habido ha sido un cambio de estrategia, pero ambas conforman un mismo frente de lucha de la imaginación jurídica contra la omnipotencia y prepotencia de las lógicas de una sociedad guiada por los designios del capital.